Buenas tardes, de nuevo con ustedes. Estamos en el programa Calle Libertad de Onda Luz y hoy nuestro invitado es un doctor, él es ginecólogo, que nos va a traer novedades en el campo de la cirugía mínimamente invasiva y se llama Jorge Muñoz. Jorge, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes, Rafael. Para mí es un placer estar aquí en tu programa y muchas gracias por invitarme. Si te parece, vamos a conocer un poco de tu trayectoria. Tú eres argentino, Jorge. Exactamente. Para apreciar la audiencia, esto es mi acento argentino. Yo soy de Argentina, viví en los últimos años en la ciudad de Mendoza. Me formé allá en la especialidad de ginecología y especialista en mama. Y hace 10 años que estoy aquí en España. En España. ¿Cómo fue lo de estudiar medicina? ¿Es que tú tenías antecedentes familiares o tenías vocación o fue surgiendo poco a poco? Yo me crié en un pueblo de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, que se llama San José de Feliciano, con cual recuerdo con mucho placer. Es un pueblo muy pequeño y mi padre era un poco médico rural de la zona. ¿Sí? Y desde chico fue mi vocación por la medicina. ¿Sí? Mi padre por ahí, porque era muy sacrificada la medicina en ese momento en un pueblo, tenía pocos recursos para trabajar con las personas, entonces él no quería que sea médico. Así que, bueno, en principio ingresé en odontología, hice 3 años de odontología. ¿Sí? Y mi padre se dio cuenta, y lo hablamos en un momento, que no era mi vocación, la mía era de médico. Entonces volví a rendir para la especialidad de médico y ingresé y bueno, aquí estoy. Jorge, ¿notas mucha diferencia? Tú has conocido, lógicamente, la medicina en Argentina y luego llevas aquí, me has dicho, 10 años, ¿no? 10 años. 10 años. Has conocido la medicina, en este caso andaluza o española. ¿Cómo lo ves? ¿Hay diferencias? A ver, la medicina en España, como todo el mundo sabe, es un poquito referente a nivel mundial. El sistema de salud español es muy bueno. La mayor diferencia que yo noto es la cantidad de recursos que uno tiene en la sanidad pública y en la privada también con respecto a Argentina. Entonces la mayor diferencia la noto en eso, ¿no? Que aún sea, yo en un principio vine a hospitales relativamente chicos de aquí en la sanidad y tenía de todo, ¿no? O sea, no me faltaba absolutamente nada. Y eso la gente lo tiene que apreciar, porque muchas veces valga la redundancia, se desprecia eso, sí. Y realmente es algo muy positivo, ¿sí? Que hay que agradecer y ojalá que siga así. Y en cuanto a calidad de enseñanza, ya me remito al tema de la carrera de medicina. Bueno, tú no conocerás tampoco el sistema de enseñanza español, no lo sé. Bueno, porque estuve, o sea, en el hospital que estuve había residentes y demás, así que tuve oportunidad de escuchar. La formación de aquí, del médico en general y de las especialidades es muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Es terriblemente difícil ingresar a medicina y después optar por una especialidad. Entonces, es el problema por ahí que se presenta de la salida laboral, ¿no? Claro. Pero en general es muy buena. En España está muy reconocida a nivel mundial. Jorge, tú llevas 10 años aquí, hemos dicho, vives en el término municipal de San Roque, pero te desplazas continuamente. Exactamente. Me parece a Marbella. Cuéntanos un poco cómo es tu vida en este momento. Bueno, es un poquito agitada y en la carretera la mayoría del tiempo, pero bueno, estoy a gusto. Eso, yo me muevo en clínicas de aquí estoy en la Clínica de la Salud, acá en Cádiz, ya llevo varios años y tengo muchas pacientes. Después estoy en el campo de Gibraltar también en consultas en Algeciras y en Sotogrande, en Human Life de Sotogrande, y en la zona de Marbella, en el Hospital Ochoa de Marbella. La idea de esto es de tener que las pacientes tengan distintas opciones para poder tener una entrevista conmigo y ofrecer todo lo que pueda hacer por ellas. Bueno, yo creo, Jorge, que lo interesante en esta entrevista es que nos cuentes un poco las novedades que tú practicas en la medicina, ¿no? En el caso, por ejemplo, porque tú eres también, te dedicas a la medicina quirúrgica, el tema de la mujer, y haces una cirugía mínimamente invasiva. ¿Nos puedes hablar un poco de en qué consiste todo? Cómo no, con mucho gusto. Mi actividad, como bien lo has dicho, es eminentemente quirúrgica. Me dedico la mayor parte del tiempo a la cirugía, en este caso ginecológica y mamaria,
y creo que el presente y el futuro es el presente, ya es la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía mínimamente invasiva se puede aplicar en todas las especialidades. Por ejemplo, en traumatología, la artroscopia es un tipo de cirugía mínimamente invasiva. También se puede aplicar en neurología, en cirugía general, en la mayoría de las especialidades quirúrgicas. En el caso en particular que me toca, que es la parte ginecológica, para que la gente se dé una idea de lo que es una cirugía mínimamente invasiva, nosotros tenemos, por ejemplo, la vía vaginal, en lo que se pueden operar muchas cosas, patologías o enfermedades del útero, de cuello uterino, en general prolapso, que es cuando se descienden los órganos a través de la vagina, incontinencia de orina. Esos son cirugías mínimamente invasivas porque estamos operando solamente a través de la vagina. Después, si tenemos que introducirnos en la cavidad abdominal, ya el prototipo de la cirugía mínimamente invasiva es la cirugía laparoscópica, en la que se hacen pequeñas incisiones, pequeños cortes, principalmente en ombligo, depende de la cirugía que se trate, y a veces 2 o 3 mínimas incisiones de medio a 1 centímetro a los lados. Introducimos pinzas a través de unos trócares que se colocan a nivel atravesando la pared abdominal. Estamos mirando una pantalla y estamos operando. Después, para quitar lo que se opera, tenemos la vía vaginal o distintos instrumentos que se pueden utilizar para quitarlo por alguna de las mínimas incisiones. Esto, por lo que estoy oyendo, trae innumerables beneficios para el paciente, claro. Exactamente, el más beneficiado es el paciente porque, a ver, un poquito de introducción, la expectativa de vida de una persona es cada vez mayor. Por lo tanto, es de esperar que mientras más pase el tiempo y más vivan las personas, va a tener más posibilidad de ser sometida a distintas intervenciones por diferentes patologías. Entonces no es lo mismo un paciente que se tiene que operar de joven y ya una cirugía abierta ya le implica una cicatriz amplia en el abdomen, pero no es solamente lo que se ve, sino que adentro significa manipular los tejidos y eso genera adherencias. ¿Qué son las adherencias? Es que se pegan los tejidos, por ejemplo, de intestino, a útero, en mi caso, u ovario, entonces dificulta otro tipo de cirugía. Aumentan los riesgos de complicaciones en cirugías posteriores y por eso la cirugía mínimamente invasiva prácticamente deja muy pocas secuelas en ese sentido. ¿Y los posoperatorios también, ¿no, Jorge? Los posoperatorios son, la estancia hospitalaria es muy corta, estamos manejando, o sea, dentro de las 24 o 48 horas, por lo general en la mayoría de las cirugías se van a su casa, la reinserción a sus actividades cotidianas es más corta. En el caso de las cirugías oncológicas no retrasa otro tratamiento si es que el paciente tiene que hacer quimio o radioterapia. La utilización de medicamentos postquirúrgicos es mucho menor debido a que el paciente se puede movilizar en forma inmediata, puede alimentarse ya con tolerancia líquida, prácticamente si se opera a la mañana, a la noche ya está moviéndose. Eso disminuye el riesgo de trombosis, de muchas enfermedades. El no abrir la pared abdominal implica que la posibilidad de hernias o ventraciones son mucho menores, la posibilidad de infecciones de pared es menor. Y adentro, como decía, es que las secuelas son mínimas y no dificultan cirugías posteriores. Jorge, tú me hablabas antes que eso ya es el presente. Esto es lo que hacéis ahora, es lo que estás haciendo tú. Y me hablabas de la robótica para el futuro. Sí, yo a mi entender el futuro es la cirugía robótica. Yo cuando apareció todo esto de la robótica me imaginé de inmediato, no sé, para mí, esto no lo he escuchado, pero los cirujanos del futuro van a operar de su casa, o sea, van a tener la cirugía robótica para que la gente lo entienda. Es un robot que se coloca o sea, el principio es el de la cirugía laparoscópica, sino que en vez de estar el cirujano ahí, por supuesto que hay un cirujano al lado del paciente por si hay alguna complicación, pero el cirujano opera fuera del ambiente quirúrgico. Entonces está sentado en una consola manejando un robot que tiene mucha versatilidad, da mucha seguridad al paciente y demás. Los sistemas que tiene de seguridad con respecto al paciente son muy altos
y eso se puede operar a distancia. O sea que yo puedo estar en cualquier parte del mundo, o el cirujano en cualquier parte del mundo, y el robot en forma online, o sea, obedece a los movimientos del cirujano. Por eso es que yo me imagino el cirujano del futuro, doctor, tiene ahí la paciente lista, entonces en una habitación de su casa, una consola y manejando el robot. Tremendo. Bueno, te iba a preguntar qué tipo de enfermedades se pueden operar por las técnicas pero más o menos tú, bueno, no sé si quieres ampliar algo. Sí. A ver, en nuestro caso, alrededor del 80-90% de las cirugías lo hacemos por cirugía mínimamente invasiva. Eso implica que, bueno, todas las bondades que ya vimos de la cirugía, se pueden operar todo tipo de patologías benignas y malignas. Uno iba a un congreso, por ejemplo, de ginecología oncológica hace 25 o 30 años, y se planteaba una cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva en un cáncer, por ejemplo, de cuello uterino, de útero o de ovario, y era un murmullo en toda la sala porque era algo prácticamente que se veía como imposible. Es más, para elegir una paciente de cualquier tipo que iba a ser operada por una cirugía mínimamente invasiva por laparoscopia, se elegía muy bien a los pacientes. Por ejemplo, una paciente que ya tenía una cirugía abierta no era candidata en un principio porque podía haber adherencias, cosas que no permitieran hacer la cirugía laparoscópica. Pues ahora es todo lo contrario. O sea, tenemos que ver realmente a qué paciente tenemos que abrir y que no es factible de hacer una cirugía mínimamente invasiva por laparoscopia. Así que todos los tumores benignos, los miomas que habrá escuchado la gente que suelen aparecer en el útero, y enfermedades oncológicas, pueden ser factibles en su estadio inicial, no avanzado en los casos de oncológicos, de una cirugía mínimamente invasiva. Por supuesto que, y aquí hay un cierto inconveniente a nivel mundial que se está replanteando ahora, porque claro, al formarse ya los cirujanos ginecológicos y de las distintas especialidades exclusivamente en cirugía laparoscópica, cuando hay complicaciones y hay que abrir, entonces tienen que tener entrenamiento. Entonces, siempre va a tener que existir, o sea, la cirugía abierta y cirujanos entrenados para ese tipo de cirugía, porque si no se complica, y si no hay una persona que tenga suficiente experiencia como para resolver el caso en el momento, es complicado. Jorge, me ha llamado mucho la atención, se puede ver por internet lo que vamos a decir, que me parece que desde principio de año has abierto una especie de, un hospital virtual. Realmente un hospital virtual. ¿Tú nos puedes contar en qué consiste ese hospital? Eso es una idea que tenía en mente hace muchos años y me daba vuelta en la cabeza y no la podía lanzar. Y ahora se ha dado y bueno, no es fácil, ya hace 1 año y medio más o menos que estoy con esto. O sea, esto implica hacer una empresa, tener un grupo de gente que apoya, en las distintas especialidades, no solamente en la parte de internet y capacitados para hacer página web, marketing, SEO, son una serie de cosas que van aparejadas con esto. Entonces la pude lanzar a principios de año. Esto es una empresa principalmente familiar y es un poquito novedosa en el sentido de que hay muchas ofertas por internet de consultas online que se hacen la mayoría por chat, algunas se han lanzado ahora por videollamadas, pero la idea de Hospital Virtual M, que es como se ha llamado, la M es porque en principio es solamente para la mujer, pero después también puede ser médico, porque está preparada para extenderse a diferentes especialidades, funciona exactamente igual que un hospital físico de los que conocemos, ¿no? La única diferencia es que no podemos explorar al paciente, pero eso el paciente puede registrarse, tiene su código personal, esto está todo protegido por la Ley de Protección de Datos. Una vez que ingresa puede solamente ingresar y estar ahí y tenerla como alternativa para una consulta o emitir su consulta en forma de chat, que todo esto es gratuito, el registrarse y hacer la consulta en forma de chat es gratuito. Ahora, si ya necesita una consulta por videollamadas, que es por un plazo de 20 minutos, que es mucho tiempo porque no se explora al paciente, o sea que se puede hablar mucho, ya se le hace una historia clínica como si estuvieras en un hospital, estamos viendo directamente al paciente, esto funciona las 24 horas todos los días del año, o sea que a la hora que sea, si es una paciente
que está en otra franja horaria de otro país, también se reciben las llamadas. Entonces somos diferentes ginecólogos que estamos ahí activos para cuando se necesite, y se le genera una cita a la hora que quiera el paciente, y ahí unos minutos antes se activa una camarita en su ordenador, o también está adaptado para tablet, y se genera automáticamente, aparece la paciente y el médico, y se genera una consulta online en la que se llena la historia clínica, como te decía, y se llega a un diagnóstico. Y la mayoría de los casos, si son consultas simples, se pueden resolver solamente por videollamada. ¿Qué pasa? Que hay casos que el paciente va a necesitar de una exploración, o bueno, que está con un sangrado o algo, necesita algún método de imágenes o ecografía o lo que sea. Entonces, si está aquí en la zona, se le concierta una cita por los lugares donde nos desempeñamos, o si está en otra ciudad de España o en otro país, se contacta con un ginecólogo de la zona de referencia, y a través de la página web se le gestiona su consulta en el lugar donde se encuentre. Pero todo está respaldado, digamos así, por Hospital Virtual M. ¿Qué dirección tiene actualmente? ¿Tiene dirección actualmente en internet, no, Jorge? Sí, www.hospitalvirtualm.com. Es importante poner la M, porque si pones Hospital Virtual salen otras alternativas que por ahí no tienen mucho que ver. Hospitalvirtualm.com. Vale, muy bien. Si pones también hospitalvirtualm.com en Google, también te va a aparecer. Es la forma de contactar los pacientes, ¿verdad? Así contactan. Eso está adaptado para que si el paciente busca, por ejemplo, una patología en particular de ginecología, suponte cáncer de cuello uterino en España, o sea, hay diferentes formas de llegar a la página web, porque por supuesto todo el mundo no sabe que esto existe. Entonces hay diferentes formas de llegar a esta página web, y cuando la encuentra, bueno, no tiene más que, sin ningún compromiso, registrarse y formular su consulta. No sé si quieres añadir algo más sobre el tema del hospital, o pasamos un poco a otros aspectos de la entrevista, más personal. Yo invito a las pacientes o a la gente en general, ¿no?, que se registre, porque yo creo que es una buena alternativa. No tenga temor a los costos que aparecen ahí, porque eso está, que pregunten cuál es el costo, porque tenemos muchas alternativas. Inclusive tengo hay un apartado de una consulta sin cargo para casos especiales, para que nadie se quede sin respuesta con respecto a esto. Tengan mucho cuidado con internet, por eso van a ver que en principio aparece mi imagen ahí, porque un poquito para dar la idea de quién está detrás de todo esto, porque hay muchas cosas en internet que uno, claro, tiene temor, y cuando tiene que poner la tarjeta de crédito o algo, sí, le da un poquito de temor. Entonces, bueno, la cara visible, esa es la idea, no es porque por otra cosa. Que no tenga temor en consultar, y que tenga cuidado con las consultas que pueda hacer en otros ofrecimientos de este tipo, en lo cual no conocen al profesional que está atrás, no es algo por videollamada, solo por chat. Yo por ahí en el chat de la página aparecen consultas: tengo que operarme de una cirugía X y quiero saber el costo. A ver, sinceramente, si yo doy el costo sin conocer al paciente, sin hablar con él de qué se tiene que operar, yo creo que es poco serio. Muy poco. Entonces, es necesario la consulta. Si bien, claro, esto hay que tener cuidado, porque este tipo de cosas en el futuro, claro, lleva a una dificultad entre la relación física médico-paciente, que también es importante, darle la mano al paciente, darle una palmada, eso es importante. Pero al menos aquí tiene la posibilidad de ver quién está del otro lado, de escucharlo, de ver si lo que le dice realmente le convence, y después tiene la alternativa de la consulta en forma física o no, si no le convence, como cualquier cosa, ¿no? Eso, las interconsultas ahora, claro, con la información que hay en internet, yo en mi caso, yo recibo muchas interconsultas de otros colegas y demás, que por ahí no hacen cirugías de alta complejidad y demás, entonces, perdón.
hay que tener cuidado con esto y ver bien, escuchar y no tengan temor en la videollamada porque es una cosa que cuando se implementa después uno sabe que lo tiene. Yo, por ejemplo, tengo muchas pacientes que viven en otro lado o chicas que están de Erasmus estudiando en otro lado o se van de vacaciones a países por ahí que no es tan asequible ir a una consulta en un hospital. Y están encantados con este método porque en el lugar que están en la playa, estén en su casa, estén en un hotel, estén por tomar un avión, pues en un crucero, puede tener contacto y puede tener una consulta cuando con su médico, quiera. Claro, cuando quiera. Jorge, ¿cómo fue de establecerte por aquí? ¿Qué pasa? ¿Viniste una vez y te gustó o te habían hablado de esto? Esa es un poquito una larga historia, pero te la resumo. Yo quería buscar yo en Argentina la verdad que estaba bien en general con mi trabajo y demás, pero buscaba otra alternativa porque siempre fui muy entusiasta con estas cosas y por ahí en mi país me veía un poco limitado para desarrollar ciertas técnicas quirúrgicas y demás, porque claro, la oferta de tecnología y demás en los hospitales, sobre todo público en Argentina, no es como acá, como decía. Entonces vine y bueno, con diferentes contactos a nivel europeo y estuve por distintos países y demás y por esas cosas de la vida vine a visitar a un amigo cerca de Córdoba y él me dijo que estaban buscando ginecólogo acá en la zona del campo de Gibraltar, que yo ni conocía. Entonces, bueno, hice un contacto y esas cosas que se tienen que ir dando porque era el momento justo y bueno, después seguí mi recorrido y demás y me quedó gustando el clima, la zona, la gente. Me siento muy identificado con el gaditano porque en realidad nuestros ancestros, como te comentaba antes, son de esta zona, o sea que yo me siento como en casa y si te digo que en algún momento extrañé, siempre se extraña, ¿no? Siempre se extraña la tierra y sobre todo la familia y todo, no es fácil emigrar. Pero si uno lo compensa con la calidad de vida que tengo aquí, las cosas que pude desarrollar, la verdad que no estoy arrepentido para nada. Jorge, ¿en la actualidad tienes consulta privada o trabajas para alguna compañía? Por ejemplo, la de la Clínica de la Salud. Sí, en la Clínica de la Salud y en las clínicas donde estoy en general. Recibimos todas las compañías de seguro, excepto una, pero la mayoría, de algunas soy prestador directo y otras recibo a través de la clínica, pero no hay ningún inconveniente. Y con respecto a cirugías privadas, también que la gente se asesore, si tiene alguien por ahí se piensa que una cirugía es inalcanzable, o sea que pregunten, que consulten. Y si están convencidas de la oferta que le estamos haciendo y no tienen una compañía de seguro, pues se le busca la vuelta, como quien dice, para que se pueda operar con nosotros, sin problema. Jorge, tenemos que ir terminando. Antes hablábamos de fútbol, porque también te gusta, ¿no? Sí, me gusta. ¿Cómo ves a Argentina para el Mundial? Argentina, yo creo que siempre Argentina tiene posibilidades, ¿no? en los mundiales. Tenemos que ver cómo funciona el eje principal, Messi, y cómo se desarrolla en general el equipo. En Argentina, como yo creo que aquí también somos muy apasionados, ¿no? Sí. Sobre todo con el fútbol. Y por ahí creo que es una apreciación personal. Los mismos jugadores sienten el pulso del país como va, ¿no? Entonces eso también yo creo que influye en estas cosas. Tal vez a otro nivel no, pero también tenemos que ver eso, cómo anda la situación en nuestro país. Bueno, está mejorando, ¿no? Bueno, aunque no sé si leía que la inflación estaba alta. Sí, ahí el gran problema es la inflación y los costos altísimos de los créditos y demás. Eso es lo que más dificultad trae, ¿no? Para poder organizarse en la vida. Ahora, bueno, yo estuve el año pasado ahí, se nota un cambio y se nota una leve mejoría, pero es que, claro, yo siempre pongo el ejemplo de España, porque yo, claro, cuando llegué aquí en el 2008 era lo último de la bonanza, entonces después entré en el periodo de crisis y ahora creo que estamos saliendo. Así que los estimulaba a todas las personas que conozco allá a que no tengan temor, pero claro, allá llevamos tanto tiempo de mala racha que eso no se cambia de la noche a la mañana. Hay que tener mucha paciencia y apostar por la democracia
y apoyar a los gobernantes que estén, esté quien esté, y después en las urnas se ve quién gusta y quién no. Jorge, ha sido un placer. Igualmente, Rafael, un placer estar contigo, ¿eh? Hasta siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también y emplazarles al próximo programa de Calle Libertad. Buenas noches.